¿Y si te dijera que la madre no es la madre? Que para el bebé no importa si quien lo alimenta es mamá, la tía, la abuela, un vecino, el primo, importa lo que esa persona hace. Hoy te explico por qué esta idea puede cambiar toda tu historia emocional. ¿De qué piensa hablar el resto del año, Lacan? Pienso abordar cuestiones de estructura. Por decirlo simplemente, se trata de situar las cosas de las que hablan ustedes todos los días y con las que todos los días se hacen un lío. Lo que venimos hablando sobre el psicoanálisis, a veces sin entenderlo del todo, necesita orden, nos dice Lacan. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Diván Místico. La semana pasada vimos el complejo de Edipo en Freud, pero esta vez vamos a meternos en el giro que le dio Lacan a esta teoría fundamental para el psicoanálisis, porque Lacan detectó una desviación de esta disciplina en su época y por eso decidió retornar a Freud para recuperar lo que se había perdido. Muchos analistas post-freudianos, dice Lacan, se quedaron en la experiencia vivencial, en lo que el paciente siente aquí y ahora. Convirtieron el análisis en una forma de adaptación del yo a la realidad, y eso es justo lo que Freud no quería. Freud no fundó el psicoanálisis para hacer una psicología del yo, sino una teoría del sujeto que estaba atravesada por el lenguaje. Para Freud los síntomas se producen porque el lenguaje atraviesa el cuerpo. Y Lacan propone un retorno a Freud no para repetirlo, sino para retomar su lógica estructural. Y en este camino, uno de los conceptos más importantes que desarrolla Lacan es la metáfora paterna. Así que antes de meternos en los tres tiempos del Edipo, que son la gran innovación que Lacan aporta a la teoría del psicoanálisis, que es la fundamental, primero es necesario aclarar qué es esto de la metáfora paterna. Voy a seguir el orden que Lacan plantea en el capítulo 9 del Seminario 5. Y arrancamos con una pregunta antes de meternos con el padre. ¿Qué es la función materna? Psicólogos, psicoanalistas, incluso la gente en general, todos hablamos de los padres, pero en psicoanálisis no nos referimos a ellos simplemente como personas, sino como funciones. Y esa diferencia lo cambia todo. Por supuesto que también es importante el vínculo de carne y hueso, las personas, lo que pasa ahí, lo que cada uno siente, pero Lacan va más allá porque no somos tan simples. Se pregunta qué lugar ocupan esas figuras en tu mundo psíquico en el momento en el que estamos en pleno desarrollo. Mirad, hoy por ejemplo estaba pensando en cómo explicar esto de la función materna y me he acordado que en mi familia hay varios bebés y lo estoy viendo de forma muy clara. Al principio la madre no es únicamente la mamá como persona individual, es alguien que cumple una función, la que sostiene, la que responde, la que calma. A veces esa función la cumple la abuela, la tía, un hermano o yo, alguien del entorno que esté siempre ahí. El bebé solo quiere que le des, que le sacies sus necesidades y que le dejes en paz con su placer. O sea, no juegues con sus horarios de comer porque son como un reloj súper puntuales. Tampoco le quites el chupete o cualquier cosa que agarre para meterse en la boca. Y mientras no le molestes, todo va bien, ¿no? Porque él, aunque se sacie sus necesidades, quiere más. Pero aquí viene algo muy importante. No es lo mismo que alguien cumpla esa función de vez en cuando a que el bebé poco a poco reconozca en una persona esa presencia constante, la que responde a su llanto, anticipa su necesidad, sostiene su cuerpo y su mundo. Así la función materna se encarna en alguien concreto y se vuelve estable y reconocible. Y es en esa constancia encarnada la que empieza a estructurar el psiquismo del bebé. Pero hay otro pero importante, porque ni siquiera esa madre que tiende a estar siempre está completamente. Algo falta, siempre falta. Y esa falta no es un error, es estructurante. Esa falta abre un espacio. Cuando un niño llora y nadie responde inmediatamente, ese pequeño vacío no es que sea un trauma, es una apertura al deseo, a la espera, al lenguaje. Porque ahí la máquina psíquica empieza a procesar y a suponer que algo pasa más allá de él. Y así el niño se va dando cuenta de que hay un espacio que nunca se puede llenar del todo.
Cuando esa falta se instala bien, permite que circule el deseo y el lenguaje, pero si en esa constitución temprana con la función materna algo no operó como debía, esa falla puede dejar una huella estructural bastante problemática. Ahora bien, todo esto le plantea a Lacan una pregunta muy interesante. Si el complejo de Edipo es universal, ¿qué pasa cuando los problemas surgen antes de que se forme ese triángulo famoso entre papá, mamá e hijo? Tradicionalmente se pensaba que la neurosis eran accidentes del Edipo, pero Lacan se pregunta otra cosa más radical. ¿Hay neurosis sin Edipo? Y aquí entra en juego una psicoanalista muy importante, Melanie Klein. Ella observó algo que cambiaría la perspectiva del desarrollo psíquico y que Lacan recoge para su teoría. Lo que pasa antes del Edipo es decisivo. Klein estudió los conflictos que surgen en esa relación dual donde el bebé está prácticamente fusionado con su madre. Y mucho antes de que el padre entre en escena, para cortar esa fusión, ya hay algo en juego. Melanie Klein descubrió que en esta fase preedípica el bebé vive la relación con la madre como total. Y todo lo que amenace esa totalidad, un hermano, una separación, una ausencia, incluso un gesto de rechazo, lo experimenta el niño como un objeto malo, así lo llama Klein. Y entre esos objetos malos ya está el padre. Y esto es bastante interesante porque, antes de que el padre aparezca como figura en la etapa edípica, para cortar el rollo entre esa fusión, ya aparece como una amenaza fantasmática en la escena preedípica. Es decir, el padre ya está en juego como significante de la falta, incluso antes de que se nombre como tal. Dicho de otra manera, hay algo que ya está marcando que esa fusión total madre-bebé, que parece perfecta, no puede durar para siempre. Así que tenemos dos momentos clave. Lo preedípico, donde esa fusión con la madre es única y el padre todavía no es una figura real que corta esa fusión, sino que aparece como una amenaza fantasmática. Y luego tenemos la fase edípica propiamente dicha. Y aquí hay un cambio radical. ¿Qué pasa cuando entramos en esa etapa edípica y vemos ya al padre venir? No como amenaza fantasmática, sino ya como figura real. Lacan nos dice que la genitalización es doble. ¿What? Está explicando que nos formamos como sujetos sexuados no solo en el cuerpo, sino también en el psiquismo. En la fase preedípica, cuando solo existe mamá, el niño o la niña aún no tiene una posición sexual definida. Los dos están fusionados con quien ejerce la función materna. No saben aún qué significa ser niño o niña en su cultura, en términos simbólicos. Están inmersos en un goce indiferenciado con la madre, donde aún su identidad no está marcada por la diferencia sexual. No saben aún que son personas distintas, que no son uno. Ahí es donde entra lo que Lacan llama la genitalización doble. Por un lado, el cuerpo madura biológicamente, tienes pene o vagina, aparecen las hormonas, los cambios físicos, eso es innegable. Pero por otro lado, y esto es muy importante, el sujeto tiene que asumir una posición sexual simbólica y eso no es automático. Te pongo un ejemplo concreto. Ser hombre en Yemen no es lo mismo que ser hombre aquí en España o en Japón. Ser mujer en Japón o en Tailandia no es igual que ser mujer en Suecia. O lo que pensaba tu abuelo no es lo mismo que puedes pensar hoy sobre lo que es ser hombre o mujer. Porque aunque la biología sea la misma, cada cultura define qué significa ser hombre o ser mujer. Y nosotros, sin darnos cuenta, asumimos esas definiciones. Y por eso a la mínima que sale este tema en la sociedad, automáticamente salen los prejuicios asociados a la cultura antes que un diálogo real, ¿no? Antes que escuchar la subjetividad de cada persona, cómo siente, cómo vive, cómo sufre, más allá de los estándares. Por eso en psicoanálisis no hablamos de gustos personales o elecciones, eso es tuyo y está perfecto, que te guste lo que quieras. Hablamos de otra cosa, cómo cada uno construye inconscientemente su manera de desear, de amar, de sentirse en su posición sexual. Y eso está inconscientemente influenciado por la cultura. No es tan simple como decir tengo pene, soy hombre, tengo vagina, soy mujer.
Aunque tengamos esas diferencias biológicas, somos más que la biología. Se trata de qué significa ser hombre o mujer en mi cultura y cómo me posiciono respecto a eso. Y esa respuesta, que muchas veces damos sin darnos cuenta, va a tener efectos brutales en tu vida. Va a determinar tu forma de desear, tus síntomas, cómo vives el amor y cómo te vinculas con los otros. Y después de este tema, aquí Lacan da una vuelta más y nos dice que respecto al Edipo, todo gira en torno a tres polos que se activan a la vez. El superyo, que es el que impone prohibiciones, esa parte psíquica que te dice eso no se hace. La realidad, que marca tus límites, que hay unos horarios a cumplir, que hay imprevistos. Y el ideal del yo, que funciona como un modelo, lo que debería ser para sentirte amado, reconocido. Y dice Lacan que el ideal del yo es especialmente importante porque cuando el sujeto asume su posición sexuada se convierte en un modelo a seguir sí o sí. Es decir, ser hombre o ser mujer no solo se vive como una realidad corporal, sino como un ideal que se persigue, un modo de responder a lo que la cultura espera de ti. Y aquí está el conflicto. Nunca coincidimos completamente con ese ideal. Siempre hay una brecha entre lo que eres y lo que deberías ser según los modelos culturales. Por eso el psicoanálisis no te dice cómo ser hombre o mujer de forma correcta, sino que te ayuda a resolver cómo vives esos ideales y qué lugar ocupa tu deseo. ¿Dónde estás tú entre todo eso? Entonces, ¿cómo entra en escena el padre entre todo esto? ¿Qué función cumple en nuestro desarrollo? Ya sabemos que la relación madre-hijo al principio se crea como una fusión, una burbuja afectiva donde parece que no hay nada más en el mundo. Pero para poder crecer, para poder entender cómo funciona el mundo, necesitamos salir de esa burbuja. Tiene que entrar alguien que marque una diferencia, una separación, que nos la pinche para darnos cuenta de que somos personas distintas, que mamá y yo no somos iguales, aunque tengamos esa conexión especial. Porque si no, quedamos atrapados en esa búsqueda de la media naranja que nos complete, ¿no? Buscando a alguien que nos devuelva la sensación de fusión total. Creo que esto nos suena a todos bastante todavía porque cuando la separación no se ha dado bien en las etapas tempranas, después vemos reflejadas pues todas las consecuencias, relaciones llamadas tóxicas, esa sensación de que sin pareja no eres nadie, ¿no? Una sensación de dependencia total a los otros. Y ahí es donde entra precisamente la función paterna, porque si al principio se pensaba que los traumas vienen del padre, ese tercero que debía romper la fusión con la madre, pero no lo hizo bien, porque o estaba demasiado presente o ausente, luego también se descubrió otra cosa más sutil, que incluso un padre demasiado bueno o demasiado permisivo también puede afectarnos en la vida adulta. Y ahora se habla bastante, seguro que te suena, que se trata de las carencias del padre, ¿no? Lo que nos faltó, lo que no hubo. Pero aquí Lacan nos dice un momento. No sabemos de qué carece realmente el padre. De hecho, dice literalmente, existen los padres débiles, los padres sumisos, los padres sometidos, los padres castigados por su mujer, donde su palabra no cuenta, los padres lisiados, los padres ciegos, los padres patituertos, todo lo que ustedes quieran. Y claro, si es muy amable, decimos que debería ser más firme. Si es muy duro, decimos que debería ser más cariñoso. Si está ausente, que debería estar más presente. Si está muy presente, que debería dar más espacio. O sea, siempre encontramos algo que le falta al padre real. Pero Lacan dice que no va por ahí. Entonces, ¿de qué se trata? Porque al final tú puedes tener al padre ahí todos los días y aún así, si no ejerce esa función simbólica, esa función de corte entre mamá y el hijo, seguimos atrapados en esa burbuja. El punto no está tanto en cómo es el padre o la madre en la realidad, aunque por supuesto que el vínculo también nos afecta, las heridas también nos marcan, nos duelen, nos dejan huellas, pero lo más importante para el desarrollo psíquico es si alguien o algo
logró operar como alguien que pone un límite que permite que la niña o el niño se separe de la madre. Y esto es importante también dejarlo claro. Aunque se llame función paterna, porque alude al padre, no estamos hablando del padre biológico ni de roles tradicionales. No va de ideología ni de género. Es solo una manera de distinguir que la función materna y la paterna son diferentes, no por quien las ejerce, sino por el lugar simbólico que ocupan. Como dije al principio, la función materna puede ejercerla alguien que no sea la madre biológica, y en este caso la función paterna igual, también puede ejercerla cualquiera. Incluso la misma madre cuando pone un límite, ¿no? Cuando le dice que no al niño o a la niña y ayuda a que sus hijos puedan salir más allá de mamá. También puede hacerlo un maestro, un hermano, incluso las circunstancias de la vida que a veces separan, ¿no? Rompen esa fusión. Por ejemplo, la función paterna puede ser la profesora de matemáticas que le dice al niño: ahora no puedes interrumpir, espera tu turno. Ahí ya está operando la castración simbólica, diciéndole en pocas palabras que el mundo no gira alrededor de ti. Aquí la carencia que nos interesa no es biográfica, sino simbólica. Nos dice Lacan que no es lo que faltó en tu historia en sentido literal, sino lo que no se inscribió como límite, como separación, como imposibilidad. Eso que te enseña que no todo se puede. Y para entender mejor cómo opera esta función de corte, Lacan nos da una herramienta fundamental en este capítulo, que es su famosa tabla de los 3 pisos. Lo voy a dejar por aquí para que se vea. El primer piso lo he titulado El límite que duele. Alguien te dice no, no puedes tener a mamá solo para ti, ni puedes hacer lo que quieras, ni siempre te vas a salir con la tuya, y eso se vive como amenaza imaginaria. Te da la sensación de que te van a quitar algo que te pertenece, y eso genera rabia, rivalidad, ganas de pelear. Duele, pero te enseña que hay límites. Luego está el segundo piso, donde aparece la desilusión que enseña. Aquí en este piso te das cuenta de que mamá tampoco puede darte todo lo que deseas. A veces está, a veces no, a veces dice que sí, a veces dice que no. No es que te esté castigando, simplemente no puede estar disponible 24/7 para ti. Y eso pues genera una frustración real, no tener lo que esperas. Te enseña que nadie puede darte todo lo que quieras, ni siquiera mamá. Es como si directamente te pincharan la pompa. Y ya vamos al tercer piso, la identificación que nos forma. Después de pasar por los límites y las frustraciones, el padre o quien ejerce esa función se vuelve alguien del que podemos imitar. Ya no es el que prohíbe o el que frustra, ahora es alguien del que puedo aprender a comportarme. Esto permite la identificación. Nos tenemos que identificar a otro humano que nos diga cómo ser fuera de casa y poder relacionarme en el cole. Y ahí empieza a tomar forma el ideal del yo. Aquí es donde cada niño y niña se identifica de una manera diferente. Quiero ser fuerte como mamá, quiero tener esa tranquilidad que me transmite papá. Van cogiendo de cada uno y esto se hace de forma inconsciente. Si no pasamos por estos 3 pisos, habrá efectos en la vida adulta, nos dice Lacan. Te puedes quedar esperando que alguien te dé todo, o puedes quedarte enfadado o enfadada con el mundo porque no te da lo que quieres, o te quedas buscando o esperando la perfección en otros o en ti. Si todas estas operaciones se atraviesan y operan bien o al menos de forma adecuada en el aparato psíquico, los límites puedes tolerarlos, la frustración, amas a personas reales, asumiendo las diferencias y no a ideales. Y todo esto ahora cuando leemos la teoría o cuando escuchamos vídeos, por ejemplo lo que estoy haciendo ahora, explicando de otra manera lo que dice Lacan, pues nos puede sonar como, ahora lo entiendo, ¿no? Eureka. Pero claro, no es lo mismo saberlo que atravesarlo y tendemos a engañarnos o a convencernos de una manera magistral para luego al final seguir en lo de siempre. Por eso hay que tener cuidado. Y bueno, mientras otros enfoques trabajan la relación con la madre y el padre de carne y hueso o trabajar lo que nos faltó, lo que nos hicieron, puedes estar trabajando años todo eso y seguir desplazando
lo que no has atravesado o las operaciones que nos han instalado en el aparato psíquico y lo vas desplazando en compañeros de trabajo, en la pareja, con amigos. Por eso aquí Lacan va a la estructura, no tanto a parchear, digamos, ¿no? Porque es verdad que también nos puede ayudar el poder perdonar a los padres, tomar distancia. Claro que eso va a ayudar y siempre hay que tener en cuenta algunos casos que se requiere ese tipo de intervenciones. Pero al final lo que nos dice Lacan es que es importante también trabajar la estructura, porque si no vamos a ir desplazando lo que no está inscrito. Por resumirlo un poquito, lo que va a marcarnos la vida adulta es si se integró en el psiquismo la castración, que es la integración de los límites simbólicos, la frustración, la tolerancia a no poder con todo y la privación, aceptar que la falta es estructural. ¿Qué es el padre en el Edipo? Vamos al corazón de este tema porque Lacan ya a partir de aquí va al grano. El padre en el Edipo no es el padre de la familia. Ese puede ser banquero, una sombra, cariñoso, un mueble, da igual. Lo que importa es qué función cumple en la estructura del Edipo, porque si no es un objeto real, aunque intervenga para dar cuerpo a la castración, nos dice, porque es el que tiene que decir con mamá, no, que estoy yo aquí, soy su pareja. Entonces, ¿qué es? Lacan juega con esta idea. Ya sabemos que es una función, que es el padre simbólico, pero nos pide precisión. ¿Qué es? El padre es una metáfora, la metáfora paterna. Ya hemos llegado al asunto, al kit de la cuestión, digamos. Se trata de una función simbólica, pero es más que eso. Se trata de una metáfora, un significante que viene a ocupar el lugar de otro significante. En este caso, el significante padre viene a ocupar el lugar del significante madre y da sentido al enigma del deseo materno. ¿Cómo funciona esta operación? Voy a dejar aquí un esquema también. Antes de la metáfora paterna solo estaba mamá y el niño, pero al mismo tiempo el niño observa que mamá va y viene, que no está siempre, ¿no? Entonces ahí es donde empieza el enigma. ¿Qué me quiere? ¿Qué espera de mi mamá? Y aparece la angustia, porque el misterio, el no saber la respuesta, genera incomodidad, es intolerable para el niño, es bastante doloroso. Lacan lo dice así: me encantaría ser yo lo que quiere, pero está claro que no solo me quiere a mí, le da vueltas a otra cosa, a la X, al falo. Después de la metáfora, el padre le da la clave: mamá quiere al papá, al falo. El deseo materno deja de ser un misterio, el niño comprende que a mamá también le falta algo, y eso es la castración simbólica. No lo tiene todo, no gira todo en torno a mí. Es decir, la metáfora paterna es la operación por la cual el padre da sentido al misterio de ir y venir de la madre, que revela que la madre también está castrada, que no lo tiene todo. El niño pasa de no entiendo qué quiere mamá a quiere a papá. Tiene deseos porque también tiene falta. Por eso es una metáfora. Un significante sustituye a otro, creando una nueva significación. Pero cuidado, aquí viene la trampa neurótica. Lacan advierte: el niño puede llegar a comprender la X, esa incógnita, y hacerse falo. Y ojo, el falo es una incógnita, es una X simbólica. Puede ser lo que cada uno crea que el otro necesita. La belleza, el éxito, el ser la salvadora, lo que cada uno fantasee. Si mamá quiere o le gusta eso, yo tengo que ser eso para ser deseado. Nos dice Lacan en una cita: el niño, con más o menos astucia o suerte, puede llegar a entender muy pronto lo que es la X imaginaria y, una vez lo ha comprendido, hacerse falo. Y así nacen los síntomas neuróticos. El hombre quiere ser el fuerte, el que sabe, el que resuelve, tener el falo. La mujer quiere ser deseada, perfecta, exitosa, la que sabe, la salvadora, ser el falo o tenerlo. Ambos se alienan en el deseo del otro, perdiendo conexión con su propio deseo. Entonces, después de todo esto, ¿realmente importa si estuvo tu madre o tu padre? Claro que sí, por supuesto que importa, pero no por quienes fueron, sino por las funciones que encarnaron o no.
Y ahí empieza la verdadera historia. No es una historia personal, es una estructura y entenderla es el primer paso para dejar de repetirla y sufrirla. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Quería introducir la metáfora paterna antes de meternos en los 3 tiempos del Edipo, porque con esta teoría Lacan revoluciona la idea que teníamos de pensar las funciones parentales para poder cuestionar la teoría central del psicoanálisis, el complejo de Edipo. Así que nos vemos la próxima. Un abrazo.